en las afueras de Tequila, Jalisco, donde los campos de agave azul se extienden hasta el horizonte como un mar verde azulado, vivía Joaquín Morales, un joven de 19 años cuya vida había sido una sucesión de tragedias que habrían quebrado a cualquiera con menos determinación. Su rostro, prematuramente envejecido por el sol y las preocupaciones, contaba una historia que sus labios rara vez compartían, la de un muchacho que había tenido que convertirse en hombre el día que su padre cayó del techo que estaba reparando, quedando paralítico de la cintura para abajo. La familia Morales había sido modestamente próspera alguna vez. Tenían 5 hectáreas de tierra donde cultivaban maíz y frijol, suficiente para vivir con dignidad, si no con lujos. Pero el accidente de Roberto, su padre, había desencadenado una espiral descendente que parecía no tener fin. Los médicos devoraron sus ahorros en semanas. Las medicinas para evitar las infecciones y el dolor constante costaban más de lo que Joaquín podía ganar trabajando las tierras ajenas. Su madre Carmen había desarrollado diabetes por el estrés, añadiendo otra carga médica imposible de sostener en sus hermanas menores. Las gemelas, Ana y Lucía, de 14 años, habían abandonado la escuela para trabajar en una fábrica de tequila, sus manos delicadas quemadas por el agave y los químicos. El hermano menor, Pedrito, de 8 años, había dejado de hablar desde el accidente de su padre, comunicándose solo con gestos y miradas que partían el corazón ampero en medio de toda esta oscuridad. Había un miembro de la familia que había sido su único consuelo constante en Esperanza, una burra vieja que había estado con ellos por 15 años. Esperanza no era solo un animal de carga, era la que llevaba a Roberto al hospital cada semana para sus terapias, la que transportaba las pocas cosechas al mercado, la que Pedrito abrazaba cuando las pesadillas lo despertaban. Era, en el sentido más real, el pilar que mantenía a la familia funcionando. Por eso cuando Esperanza comenzó a enfermarse, fue como si el último sostén de la familia comenzara a ceder. Empezó con una cojera leve que Joaquín atribuyó al cansancio, pero pronto la burra comenzó a perder peso, dramáticamente. Sus costillas se marcaban bajo la piel opaca, sus ojos perdieron brillo, y lo más alarmante, desarrolló una tos seca que la sacudía entera. El veterinario del pueblo, don Miguel, había sido claro y brutal: es una infección pulmonar avanzada, probablemente tuberculosis equina. El tratamiento costaría al menos 20,000 pesos, y no hay garantías en mi consejo. Antes de que sufra más. Joaquín había salido de la clínica veterinaria con las palabras resonando en su cabeza como campanas fúnebres. Sacrificar a Esperanza no era solo perder un animal, era quitarle a su padre su único medio de transporte, a Pedrito su único consuelo, a la familia su última herramienta de trabajo. Pero mantenerla viva mientras se deterioraba era una crueldad que tampoco podía soportar. Fue entonces cuando escuchó la conversación que cambiaría todo. Estaba en la cantina del pueblo, donde a veces ayudaba a servir por las noches para ganar unos pesos extra, cuando un grupo de comerciantes de ganado hablaba emocionado. Saúl Canelo Álvarez estaría en Guadalajara en 3 días para un evento de caridad donde subastaría varios de sus artículos personales para construir un hospital infantil. Pero lo más interesante era que el boxeador, conocido por su amor a los caballos, estaría buscando animales para su rancho. Dicen que paga precios premium por buenos ejemplares, decía uno de los comerciantes. Mi compadre le vendió un caballo el año pasado por el triple de su valor, solo porque al Canelo le gustó su temperamento. Una idea comenzó a formarse en la mente desesperada de Joaquín. Era terrible, lo sabía. Era deshonesto. Iba contra todo lo que sus padres le habían enseñado sobre integridad. Pero cuando regresó a casa esa noche y vio a su padre arrastrándose por el suelo, porque la silla de ruedas se había roto de nuevo, cuando vio a su madre inyectándose insulina con una aguja que había usado demasiadas veces porque no podían comprar más, cuando vio a Pedrito durmiendo abrazado a Esperanza mientras la burra tosía débilmente, supo que la moralidad era un lujo que ya no podía permitirse. Durante los siguientes 2 días, Joaquín trabajó febrilmente. Bañó a Esperanza con el último champú de su madre, cepilló su pelaje hasta que brilló lo más posible. Le aplicó maquillaje que robó del tocador de sus hermanas para ocultar las manchas de enfermedad en su piel. Le dio los antibióticos de su padre por un día, reduciendo temporalmente la tos. Practicó su historia una y otra vez en Esperanza. Era una burra joven y fuerte que su familia ya no necesitaba porque se habían modernizado con un tractor Emmentaira. Nunca habían tenido uno. Estaba perfectamente sana. Mentira, se estaba muriendo. Sería perfecta para el rancho del Canelo. Mentira. Probablemente no sobreviviría el mes. El viaje a Guadalajara fue una tortura. Joaquín había gastado sus últimos ahorros en rentar un pequeño remolque para transportar a Esperanza, no por comodidad sino para ocultar su debilidad. La burra iba acostada en el remolque,
demasiado débil para mantenerse en pie durante el viaje de 3 horas. Cada vez que tosía, Joaquín sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero luego pensaba en Pedrito, mudo y roto, en sus hermanas con las manos destrozadas, en sus padres deteriorándose día a día. Y seguía adelante. El evento de caridad era en el Hotel Presidente Intercontinental, el lugar más lujoso que Joaquín había visto en su vida. Los carros en el estacionamiento costaban más que su pueblo entero. La gente vestía ropas que valían más que su casa. Y él, con sus botas rotas, sus jeans remendados y su camisa descolorida, arrastrando una burra enferma maquillada como payaso de circo, se sentía como una mancha en un cuadro perfecto. Los guardias de seguridad ni siquiera lo dejaron acercarse a la entrada principal. Este es un evento privado, muchacho, y no se permiten animales. Pero Joaquín no había llegado tan lejos para rendirse. Esperó, observó, y cuando vio una entrada de servicio momentáneamente sin vigilancia, se coló con esperanza. El interior del hotel era aún más impresionante. Candelabros de cristal, alfombras persís, obras de arte que probablemente costaban más de lo que su familia vería en 10 vidas. Joaquín se movió por los pasillos de servicio, siguiendo el sonido de la música y las voces, hasta que llegó a una terraza donde se realizaba la subasta, y ahí estaba él, Saúl Canelo Álvarez, en un traje que probablemente costaba más que la casa de Joaquín, rodeado de celebridades, empresarios y gente importante. Estaba en el escenario, subastando sus guantes de una pelea histórica. La puja iba por 300,000 pesos. Joaquín esperó, sudando a pesar del aire acondicionado, sosteniendo a Esperanza que comenzaba a temblar por el esfuerzo. Cuando Canelo bajó del escenario para un descanso, Joaquín vio su oportunidad. Se movió rápidamente, interceptándolo cerca de los baños. «Señor Canelo», dijo con voz temblorosa pero determinada, «disculpe, sé que no es el momento ni el lugar, pero tengo algo que podría interesarle». Los guardaespaldas se movieron inmediatamente para intervenir, pero Canelo los detuvo con un gesto, intrigado por la audacia del joven. «¿Qué haces aquí?» «Muchacho, ¿cómo entraste?» «Eso no importa, señor. Lo que importa es que tengo la burra perfecta para su rancho. Es joven, fuerte, trabajadora. Mi familia se modernizó y ya no la necesitamos, pero sé que usted aprecia los buenos animales». Canelo miró a Esperanza, notando inmediatamente algo extraño. Su ojo experto, entrenado en años de criar caballos, detectó los signos: el maquillaje mal aplicado, la respiración laboriosa, el temblor en las patas, el olor a enfermedad que ningún perfume barato podía ocultar completamente. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Canelo. Su voz, neutral: «En 5, señor». Prime a la mentira salió fácil. Demasiado fácil. Canelo se acercó a Esperanza, acarició su cuello. La burra, con el instinto de los animales nobles, levantó la cabeza e intentó verse digna a pesar de su condición. Fue entonces cuando tuvo un ataque de tos, violento, desgarrador, que la hizo tambalearse. Gotas de sangre salpicaron el piso de mármol del hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardaespaldas se tensaron. Algunos invitados que habían notado la escena murmuraban escandalizados. Y Joaquín, expuesto en su mentira, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Está enferma», dijo Canelo. No era una pregunta. «Yo, señor Canelo, puedo explicar. Tiene tuberculosis equina. Por el aspecto está muriendo». «Why too low?» Sabía. San Joaquín no pudo sostener la mirada del campeón. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lágrimas de vergüenza, desesperación y derrota total. «Sí», susurró Ansí. «Lo sabía. ¿Ibas a venderme una burra moribunda? ¿Engañarme?». La voz de Canelo no era furiosa, sino algo peor, decepcionada. Fue entonces cuando Joaquín se quebró completamente. Cayó de rodillas, no en súplica dramática, sino porque sus piernas simplemente no podían sostenerlo más. Y entre sollozos, la verdad salió como un río desbordado. «A mi papá está paralítico, a mi mamá diabética, mis hermanas dejaron la escuela para trabajar, mi hermanito no habla desde hace 2 años, no tenemos para medicinas, para comida, para nada. Esta burra, Esperanza, es lo único que nos queda, pero también se está muriendo, y no tengo 20,000 pesos para su tratamiento». «Pence, ¿que si se la vendía a usted? Al menos tendríamos dinero para sobrevivir un mes más». «Sé que está mal, sé que soy una basura por intentarlo, pero ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo salvar a mi familia». Joaquín esperaba gritos, esperaba que lo arrestaran, esperaba humillación pública. Lo que no esperaba era el silencio, y definitivamente no esperaba ver lágrimas en los ojos del campeón mundial de boxeo. Canelo se arrodilló junto a Joaquín. Por un momento largo no dijo nada, solo miraba a Esperanza, que a pesar de su enfermedad, había colocado su cabeza sobre el hombro de Joaquín, consolándolo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «En cuando tenía tu edad», dijo Canelo suavemente,
Mi familia también pasaba hambre. Vendía paletas en los camiones para ganar 5 pesos. Mi papá trabajaba de sol a sol y no alcanzaba. Hubo días en que lo único que comíamos era tortillas con sal. Y teníamos un burro. Se llamaba Pancho. Era viejo, medio ciego, pero era nuestro todo. Cuando se enfermó, recuerdo a mi papá llorando porque no podía pagar el veterinario. Pancho murió una noche de lluvia, y con él murió algo en mi papá que nunca volvió. Canelo se puso de pie, ayudando a Joaquín a levantarse. No es basura. Muchacho, eres un hijo desesperado tratando de salvar a su familia. La diferencia entre tú y muchos aquí, señaló hacia el salón lleno de gente rica, es que tú estás dispuesto a humillarte por amor. Mientras ellos no moverían un dedo por nadie más que ellos mismos, se volvió hacia sus asistentes. Layman, al doctor Ramírez, mi veterinario personal, que venga inmediatamente y contacten a la clínica veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Díganles que Canelo Álvarez pagará todo el tratamiento que esta burra necesite. Señor, no puedo aceptar eso, protestó Joaquín débilmente. No te estoy pidiendo permiso, respondió Canelo con una sonrisa. Y no hemos terminado. Marcos se dirigió a otro asistente. Quiero que un equipo médico vaya mañana. Miró a Joaquín en Tequila, las afueras de Tequila, a Tequila, que evalúen al padre y la madre de este muchacho. Todo lo que necesiten, medicinas, tratamientos, terapias, todo va por mi cuenta. Y contacta a mi fundación. Quiero becas completas para... Miró a Joaquín de nuevo. 3 hermanos, 2 gemelas de 14 y un niño de 8. Para 3 hermanos, escuela, útiles, uniformes, lo que necesiten. La gente del evento había comenzado a agruparse, atraídos por la escena. Algunos grababan con sus teléfonos. Canelo se volvió hacia ellos en señoras y señores. Les presento a Joaquín Morales, un joven que me ha recordado por qué hacemos estos eventos de caridad, no para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para realmente cambiar vidas. Wallace, presento a Esperanza. Acarició a la burra enferma, quien a pesar de estar muriendo, cargó a esta familia sobre su lomo por años. Ambos merecen nuestro respeto y ayuda. Luego, en un gesto que nadie esperaba, Canelo se quitó el reloj Rolex de su muñeca, valorado en más de $500,000 de pesos. Esto iba a ser subastado hoy, pero prefiero dárselo directamente a Joaquín. Véndelo, muchacho. Usa el dinero para tu familia mientras organizamos la ayuda a largo plazo. Joaquín no podía procesar lo que estaba pasando. Pero intenté engañarlo. No. Intentaste sobrevivir. Hay una diferencia, y me diste algo más valioso que cualquier cosa que pudiera subastar hoy, Jaime. Recordaste de dónde vengo y por qué es importante no olvidarlo nunca. El doctor Ramírez llegó en menos de una hora. Después de examinar Esperanza, confirmó el diagnóstico, pero fue optimista. Es tuberculosis equina, sí, pero detectada a tiempo para tratamiento. Será largo y costoso, pero puede recuperarse completamente. Los siguientes días fueron un torbellino. Canelo no solo cumplió sus promesas, sino que las excedió. Un equipo médico completo fue a Tequila. Roberto recibió una silla de ruedas eléctrica de última generación y fue inscrito en un programa de rehabilitación innovador. Carmen comenzó tratamiento adecuado para su diabetes. Las gemelas volvieron a la escuela con una beca que incluía universidad. Y Pedrito, el pequeño que no hablaba, comenzó terapia con un especialista infantil. Pero el cambio más milagroso fue en Esperanza, con antibióticos apropiados, suplementos nutricionales y cuidado constante en la clínica veterinaria universitaria. La burra comenzó a recuperarse. Los estudiantes de veterinaria la adoptaron como mascota, aprendiendo de su caso. En 2 meses, Esperanza estaba irreconocible, fuerte, saludable, con el pelaje brillante que ningún maquillaje podría haber logrado en la historia. Por supuesto, se volvió viral. El joven que intentó vender una burra enferma a Canelo y terminó salvando a su familia fue titular en todos los medios. Pero más allá del sensacionalismo, tocó algo profundo en la sociedad mexicana. Donaciones comenzaron a llegar para la familia Morales, ofertas de trabajo para Joaquín, propuestas de negocio en Canelo. Fiel a su estilo, no dejó las cosas a medias. Contrató a Joaquín como asistente en su rancho, con un salario digno y prestaciones. Necesito a alguien que entienda que los animales son familia, le dijo. Y tú lo demostraste con Esperanza. 6 meses después, en una mañana soleada, Joaquín estaba en el rancho de Canelo alimentando a los caballos cuando escuchó un rebuzno familiar. Se volvió para ver a Esperanza completamente recuperada, trotando hacia él con Pedrito montado. En su lomo el niño, después de meses de terapia, había vuelto a hablar. Y sus primeras palabras habían sido: quiero ver a Esperanza. Canelo había organizado que la burra viviera en su rancho, donde Pedrito podía visitarla cuando quisiera. Ver al niño riendo mientras Esperanza lo paseaba por el campo era un recordatorio diario del poder de la compasión. Un año después, en el mismo Hotel Presidente Intercontinental, se realizó otro evento de caridad. Esta vez, Joaquín estaba
en el escenario, no como intruso, sino como orador invitado. Con voz clara y fuerte compartió su historia. Hace un año, entré a este lugar dispuesto a engañar por desesperación. Encontré algo que no buscaban humanidad en quien menos esperaba. El señor Canelo no solo salvó a mi burra y ayudó a mi familia, me salvó de convertirme en alguien que no era, alguien que la pobreza y la desesperación estaban creando. Me enseñó que pedir ayuda no es debilidad, que la honestidad, incluso cuando llega tarde, tiene poder, y que a veces los milagros vienen en forma de un campeón de box que no olvidó sus raíces. Esperanza, ahora la burra más famosa de México, fue llevada al escenario. Saludable, fuerte, hermosa, sin necesidad de maquillaje. La subasta de esa noche recaudó 3 millones de pesos para familias en situación similar a la que había vivido los Morales. El lema del evento era Proyecto Esperanza, porque ninguna familia debería elegir entre la honestidad y la supervivencia. Roberto, el padre de Joaquín, había recuperado movilidad parcial gracias a la terapia intensiva. Carmen tenía su diabetes bajo control. Las gemelas estaban en la universidad estudiando medicina, inspiradas por los doctores que salvaron a su familia. Y Pedrito, el niño que el trauma había silenciado, ahora hablaba tanto que su familia bromeaba que estaba recuperando el tiempo perdido 3 años después. El doctor Joaquín Morales había estudiado veterinaria con una beca completa de la Fundación Canelo. Inauguraba la primera clínica veterinaria gratuita de Tequila. En la entrada, una placa decía Clínica Esperanza, donde ningún animal será rechazado por falta de pago. Canelo estuvo presente en la inauguración, y en su discurso dijo: un Joaquín me enseñó algo fundamental. Los héroes no son perfectos. A veces cometen errores, a veces la desesperación los lleva por caminos equivocados, pero lo que los define no es el error, sino lo que hacen después. Él pudo huir cuando fue descubierto. En cambio, se arrodilló y dijo la verdad. Esa honestidad, aunque tardía, salvó no solo a su familia, sino que inspiró un movimiento de ayuda que ha beneficiado. Esperanza vivió hasta los 23 años, una edad extraordinaria para una burra. Pasó sus últimos años como embajadora del Proyecto Esperanza, visitando escuelas y comunidades rurales, llevando el mensaje de que la ayuda existe. Solo hay que tener el valor de pedirla honestamente. Cuando finalmente murió, de vejez y rodeada de amor, su funeral fue noticia nacional. Fue enterrada en el rancho de Canelo, bajo un árbol de mezquite, con una estatua de bronce que la mostraba como era, no perfecta, no joven, sino real, cargando sobre su lomo no solo bultos, sino las esperanzas de una familia. La placa en su tumba decían: Esperanza 2008 a 2031 nos enseñó que no hay vergüenza en estar enfermo, que el amor de una familia puede hacer milagros, y que a veces los ángeles tienen 4 patas y orejas largas. En su última entrevista, ya anciano, Canelo reflexionó: de todas mis peleas, de todos mis cinturones, lo que más orgullo me da es haber estado en ese hotel, en ese momento, cuando un muchacho desesperado intentó venderme una burra enferma. Porque ese día no gané una pelea, gané una familia y esperanza. Bueno, Esperanza me recordó que los campeones verdaderos son los que cargan a otros cuando ya no pueden caminar. Su historia, dijo el periodista, cambió la forma en que México ve la pobreza y la desesperación. No, corrigió Canelo con una sonrisa. Su historia nos recordó algo que habíamos olvidado, aunque detrás de cada mentira desesperada hay una verdad dolorosa esperando ser escuchada. Solo tenemos que tener la valentía de escuchar y la compasión de actuar. Y así, la historia del joven que intentó vender una burra enferma a Canelo se convirtió en leyenda, no por el engaño, sino por la redención. Porque en un mundo que a menudo castiga la pobreza y premia la deshonestidad elegante, a veces hace falta un campeón que recuerde que todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando nuestros errores nacen del amor y la desesperación. Pero la vida, como Joaquín había aprendido, tiene formas extrañas de girar en círculos inesperados. 5 años después de aquel encuentro en el hotel, cuando ya era un veterinario establecido y respetado, recibió una llamada que lo helaría hasta los huesos. Dr. Morales. La voz al otro lado era profesional pero urgente. Soy el Dr. Sánchez del Hospital General de Guadalajara. Tenemos aquí a Saúl Álvarez. Tuvo un accidente automovilístico grave. Está estable, pero hay complicaciones. Él pidió específicamente por usted. Joaquín dejó todo y condujo como nunca hacia Guadalajara. Durante el camino los recuerdos lo inundaron. Canelo no había sido solo su salvador. Se había convertido en un mentor, un amigo, casi un hermano mayor. Habían compartido cenas familiares. Canelo había sido padrino de boda cuando Joaquín se casó con Elena, una veterinaria que conoció en la universidad. Había estado presente cuando nació su primera hija, a quien llamaron Esperanza en honor a la burra que había cambiado todo. Al llegar al hospital, encontró a la familia de Canelo en la sala de espera. La esposa del boxeador,
con los ojos rojos. De llorar, lo abrazó inmediatamente. Joaquín, gracias por venir. Él no ha dejado de preguntar por ti. ¿Qué pasó exactamente? Un camión se pasó el alto, golpeó el lado del conductor. Canelo tiene múltiples fracturas, hemorragia interna controlada, pero pausó, tragando saliva. Los doctores dicen que hay daño en la columna. Puede que no vuelva a caminar. El mundo de Joaquín se detuvo. El hombre que había salvado a su padre de la parálisis podría quedar paralítico él mismo. La ironía era cruel, insoportable. Cuando entró a la habitación, Canelo estaba consciente, pero claramente medicado para el dolor. Aún así, sus ojos se iluminaron al ver a Joaquín. Hermano, susurró Canelo con dificultad. Necesito pedirte algo, lo que sea, Canelo. Sabes que lo que sea a mis caballos en el rancho. Si no puedo volver a caminar. Vas a caminar, interrumpió Joaquín firmemente. Vas a recuperarte. Canelo sonrió débilmente. Siempre el optimista. Pero escúchame, si no puedo, quiero que tú te encargues del rancho. Los animales te conocen, confían en ti. Why, hey, ¿hay algo más? Joaquín se acercó más en el establo. El último box, hay una burra, la compré hace un mes. Me recordó a Esperanza, está preñada. Si algo me pasa, no va a pasarte nada. Si algo me pasa, insistió Canelo, quiero que su cría sea para Pedrito. Tu hermano siempre amó a Esperanza. Es mi forma de cerrar el círculo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Joaquín había vivido desde aquellos días de pobreza extrema. Dividía su tiempo entre su clínica, el rancho de Canelo YL Hospital. La lesión de columna era seria, pero no completa. Había esperanza, pero requeriría múltiples cirugías y meses, tal vez años, de rehabilitación durante una de las cirugías más críticas. Joaquín estaba en la sala de espera cuando su teléfono sonó. Era Miguel, el capataz del rancho. Doctor, la burra está pariendo. Han complicaciones. Necesitamos que venga ya. Joaquín miró a la esposa de Canelo, quien asintió. ¿Ben él querría que estuvieras ahí? El parto fue difícil. La burra, a la que habían llamado Nueva Esperanza, estaba exhausta. El potro venía mal posicionado. Joaquín trabajó durante horas usando toda su experiencia, todo lo que había aprendido. En un momento, pensó que perdería tanto a la madre como a la cría. Pero entonces recordó algo que Canelo le había dicho años atrás, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando más fuerte debes creer. Con un último esfuerzo coordinado el potrillo nació. Era pequeño, débil, pero vivo, y para asombro de todos, era casi idéntico a Esperanza original, el mismo color cobrizo, la misma marca blanca, en la frente en forma de estrella. Joaquín lo limpió, lo ayudó a ponerse de pie, y mientras el potrillo tomaba su primera leche, su teléfono sonó. Era la esposa de Canelo. La cirugía fue exitosa. Los doctores dicen que hay buenas posibilidades de recuperación completa. Joaquín lloró ahí mismo en el establo, abrazando al potrillo recién nacido, mientras Nueva Esperanza lo miraba con esos ojos sabios que parecen tener todos los burros. La recuperación de Canelo fue larga y dolorosa. Hubo momentos de desesperación, cuando el dolor era insoportable y el progreso parecía nulo. Pero cada día Joaquín llegaba con noticias del rancho, fotos del potrillo creciendo, historias de los animales. Era una forma de terapia que ningún doctor podría haber prescrito a Pedrito, ahora un adolescente de 13 años. Había comenzado a visitar el rancho diariamente para cuidar al potrillo. Lo había nombrado Milagro, y la conexión entre ellos era instantánea y profunda, igual que había sido con Esperanza original en un día, 6 meses después del accidente. Joaquín entró a la habitación de rehabilitación del hospital para encontrar a Canelo Yipay sostenido entre varas paralelas, dando pasos lentos pero seguros. «Estás caminando», exclamó Joaquín. «Tenía que hacerlo», respondió Canelo con una sonrisa exhausta pero genuina. «Prometí estar en el bautizo de tu segunda hija, y un Álvarez siempre cumple sus promesas». Joaquín no había mencionado que Elena estaba embarazada de nuevo. «¿Cómo?» «Tu esposa me lo dijo. Necesitaba una meta, algo por lo que luchar, y funciona mejor cuando es por otros, ¿no crees?» La segunda hija de Joaquín nació 3 meses después. La llamaron Victoria, porque representaba el triunfo sobre las adversidades. Canelo, todavía usando bastón pero caminando por su cuenta, fue el padrino como prometió durante el bautizo, en la misma iglesia donde años atrás se había realizado el funeral de Esperanza original. Canelo dio un discurso que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Hace años, un muchacho desesperado intentó engañarme. Hoy, ese mismo hombre es quien cuida lo que más amo, mi rancho, mis animales, el legado que quiero dejar. La vida nos enseña que los momentos más oscuros, una burra enferma, un padre paralítico, un accidente casi fatal, son en realidad oportunidades disfrazadas, oportunidades para demostrar de qué estamos hechos, para descubrir quiénes son,
nuestros verdaderos amigos, para entender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Miró a Joaquín y su familia. Luego continuó: en Joaquín me salvó tanto como yo lo salvé a él. Me recordó la importancia de la humildad cuando estaba en la cima, y me dio razones para luchar cuando estaba en el fondo. Ese es el verdadero significado de familia, no es sangre, es elección. Y yo elijo, cada día, ser parte de esta familia extraordinaria que comenzó con una burra enferma y una mentira desesperada. Pedrito ahora preparándose para entrar a la universidad para estudiar veterinaria como su hermano. Había desarrollado un programa en el rancho donde niños con trauma emocional podían venir a terapia con los burros. Milagro era la estrella del programa, con una paciencia infinita y una intuición especial para los niños que más lo necesitaban. Un día llegó al rancho una familia que Joaquín reconoció inmediatamente. Era don Carlos Mendoza, el dueño del gallo emperador que Relámpago había derrotado años atrás, pero no venía con su arrogancia habitual. Traía a su nieto, un niño de 7 años que había dejado de hablar después de presenciar un evento traumático. Dr. Morales, dijo don Carlos humildemente, escuché sobre su programa, sobre el burro que ayuda a niños como mi nieto. Por favor, sé que en el pasado no fui amable, pero no hay pasado aquí, interrumpió Joaquín. Solo presente y la oportunidad de sanar. Pedrito, ven a conocer a alguien. Pedrito, ahora un joven seguro y elocuente. Trabajar con el nieto de don Carlos fue como ver el tiempo dar un círculo completo. Con paciencia infinita, Pedrito introdujo al niño a Milagro. En cuestión de semanas, el niño comenzó a susurrar al burro. En meses, estaba hablando de nuevo en la clínica veterinaria gratuita de Joaquín. Había crecido hasta convertirse en una red de 5 clínicas en diferentes pueblos. Cada una llevaba el nombre Esperanza y el logo era la silueta de una burra con una estrella en la frente. El modelo había sido replicado en otros estados, siempre con la misma filosofía: ningún animal sería rechazado por falta de pago. En Elena, la esposa de Joaquín, había desarrollado un programa educativo donde enseñaban a niños de escuelas rurales sobre cuidado animal responsable. Prevención es mejor que curación, decía siempre. Si enseñamos a los niños a cuidar a sus animales, habrá menos esperanzas enfermas en el futuro. Una tarde, mientras Joaquín revisaba a un perro en su clínica, entró un periodista internacional. Estaba haciendo un documental sobre los milagros de México y quería incluir su historia. Dr. Morales, su historia ha inspirado a millones. ¿Qué le diría a alguien que está en la situación en la que usted estaba hace años? Joaquín lo pensó por un momento. Luego respondió: les diría que la desesperación puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, pero esas decisiones no nos definen. Lo que nos define es lo que hacemos cuando nos dan una segunda oportunidad. Les diría que pidan ayuda, que sean honestos sobre su situación, porque hay más Canelos en el mundo de lo que creemos. Personas dispuestas a ayudar si tan solo supieran que alguien lo necesita. Y sobre el intento de engaño, fue lo mejor que me pasó, admitió Joaquín. No el engaño en sí, sino ser descubierto. Porque en ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando mi mentira quedó expuesta y mi vergüenza era total, encontré que el mundo podía ser compasivo incluso con alguien que había intentado engañar. Esa lección vale más que todo el dinero del mundo. El documental ganó varios premios internacionales y llevó más atención y donaciones al proyecto Esperanza. Pero el momento más emotivo llegó durante su estreno en el Festival de Cine de Guadalajara en Canelo. Completamente recuperado, aunque con una leve cojera permanente que no le impedía vivir plenamente, subió al escenario después de la proyección. A su lado estaba Joaquín, y sorprendentemente, habían traído a Milagro al teatro. Señoras y señores, comenzó Canelo. Esta historia no es solo sobre un boxeador y un veterinario. Es sobre México. Y sabrá cómo, en nuestros peores momentos, podemos elegir ser mejores. Es sobre cómo la compasión puede transformar vida. Y es sobre cómo a veces Dios o el universo, o como quieran llamarlo, pone en nuestro camino exactamente lo que necesitamos, aunque venga disfrazado de problema. Milagro rebuznó en ese momento, causando risas en la audiencia. Incluso él está de acuerdo, bromeó Canelo. Pero en serio, quiero anunciar algo. Joaquín no lo sabe, pero hemos estado trabajando en algo especial. La pantalla detrás de ellos se iluminó mostrando planos arquitectónicos. Este es el futuro Hospital Veterinario Esperanza, que será construido en los terrenos donde Joaquín creció en Tequila. Será el hospital veterinario gratuito más grande de Latinoamérica, con programa de residencia para formar veterinarios especializados en medicina comunitaria. Y será dirigido por el Dr. Joaquín Morales. Joaquín estaba sin palabras. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras la audiencia se ponía de pie en ovación. Pero hay más, continuó Canelo. Pedrito Morales será el director del programa de terapia asistida con animales. Las gemelas, Ana y Lucía, ahora doctoras, dirigirán la clínica humana adjunta.
porque creemos que la salud animal y humana van de la mano. Y el pequeño José, bueno, no tan pequeño ya, ingeniero agrónomo, desarrollará programas de agricultura sustentable para las familias rurales. Era el sueño de Joaquín hecho realidad, pero multiplicado por 1000. Su familia entera trabajando, junta, ayudando a otros como ellos habían sido ayudados. A Roberto, el padre de Joaquín, ahora en silla de ruedas, motorizada pero independiente y activo, tomó el micrófono. Era la primera vez que hablaba públicamente sobre su situación. Cuando quedé paralítico, dijo con voz fuerte y clara, pensé que mi vida había terminado. Veía a mi hijo destruirse trabajando para mantenernos y me sentía inútil. Que Joaquín salió con Esperanza enferma, supe lo que iba a intentar. Y recé, no porque tuviera éxito en el engaño, sino porque encontrara redención. Dios me escuchó de una forma que nunca imaginé. No solo me dio un hijo exitoso, me dio una razón para vivir. Ahora trabajo como consejero para personas con lesiones similares, enseñándoles que la parálisis del cuerpo no significa parálisis del espíritu. Carmen, la madre, también habló. Mi diabetes casi me mata, pero no fue la enfermedad lo que casi me destruye. Fue la desesperanza. Ver a mis hijos sacrificarse, ver a mi esposo sufrir, ver a nuestra burra Esperanza enfermarán. Fue demasiado. Pero aprendí que los milagros no siempre vienen como esperamos. A veces vienen en forma de un boxeador famoso con corazón de oro. A veces vienen en forma de una segunda oportunidad, y siempre vienen cuando más los necesitamos. El evento terminó con algo que nadie esperaba. Don Fernando, el promotor de peleas de gallos que había organizado aquella pelea legendaria de Relámpago años atrás, subió al escenario. Tengo un anuncio, dijo nerviosamente, inspirado por la historia de Diego y Relámpago. Y ahora por la historia de Joaquín y Esperanza, he decidido cerrar mi negocio de peleas de gallos. En su lugar, estoy convirtiendo mi rancho en un santuario para gallos de pelea retirados. Quiero que el Dr. Morales me asesore en este proyecto. La sala estalló en aplausos. Era otro círculo cerrándose, otra vida transformada por el efecto dominó que había comenzado con una burra enferma y un acto desesperado, años después. Cuando Joaquín recibió el Premio Nacional de Medicina Veterinaria, llevó a Milagro con él a la ceremonia. El burro, ya adulto pero aún noble y paciente, se paró junto a él en el podio mientras Joaquín decía, este premio no es mío. Es de Esperanza, la burra que nos salvó cuando intenté venderla enferma. Es de Canelo, que vio más allá del engaño hacia el dolor que lo causaba. Es de mi familia, que nunca perdió la fe incluso en los momentos más oscuros. Y es de todos los animales que nos enseñan, cada día, sobre lealtad, amor incondicional y la capacidad de perdonar. Pero sobre todo, continuó, mirando a Canelo en la primera fila, ahora con canas, pero con la misma sonrisa cálida. Este premio es para todos los que están luchando ahora mismo, que están considerando hacer algo desesperado por amor a su familia. Quiero que sepan que hay otra forma, que la ayuda existe, que la honestidad, aunque duela, aunque avergüence, es siempre el mejor camino. El programa que Pedrito desarrolló con Milagro se expandió nacionalmente. Burros de Esperanza tenía ahora 50 animales en 10 ubicaciones diferentes, ayudando a cientos de niños traumatizados a encontrar su voz nuevamente. Pedrito había escrito su tesis doctoral sobre terapia asistida con equidos, citando su propia experiencia y la de docenas de niños que había ayudado en una mañana particularmente emotiva. Llegó al rancho una mujer mayor con su nieta, Joaquín. La reconoció inmediatamente. Era la viuda del veterinario don Miguel, quien había diagnosticado originalmente a Esperanza. Dr. Morales, dijo la mujer con lágrimas en los ojos, mi esposo siempre se sintió mal por no poder ayudar más a su familia cuando trajeron a Esperanza enferma. Antes de morir, me hizo prometer que vendría a verlo. Dejó esto para usted. Era una carta, escrita con la letra temblorosa de un hombre mayo. Era un Joaquín. Cuando tu familia trajo Esperanza a mi clínica, vi la desesperación en tus ojos, un muchacho dispuesto a todo por salvar a su burra y su familia. Me partió el corazón decirte que la sacrificaras, pero también vi tu determinación de no rendirte. Seguí tu historia a todos estos años. Vi como un acto nacido de la desesperación se convirtió en un movimiento de esperanza. Me enseñaste que, a veces, los veterinarios necesitamos curar más que animales, necesitamos curar corazones, dar esperanza, ser más humanos. Gracias por recordarme por qué elegí esta profesión. Tu colega por siempre, Miguel. Joaquín lloró al leer la carta. Incluso después de todos estos años, las conexiones seguían revelándose, los círculos seguían cerrándose. Su gallo, dijo en español cuidadoso, ha cambiado todo lo que creíamos saber. Gracias por la lección. Joaquín guardó la carta contra su pecho, mirando hacia el campo donde Milagro pastaba pacíficamente junto a Nueva Esperanza. En ese momento su teléfono sonó. Era Canelo. Hermano, dijo la voz familiar. Acaban de traer un caballo herido al rancho. El dueño no tiene dinero para el tratamiento. ¿Puedes venir? Joaquín sonrió.
Secándose las lágrimas, voy para allá. Nunca rechazamos a nadie, ¿recuerdas? Lo sé, respondió Canelo con calidez. Por eso te llamé, porque sé que verás en ese caballo lo que yo vi en Esperanza, en una oportunidad para cambiar otra vida. Mientras Joaquín caminaba hacia su camioneta, Milagro rebuznó desde el campo como diciendo adiós. El sol se ponía sobre Tequila, tiñendo el cielo del mismo color cobrizo que había tenido Esperanza, y en ese momento Joaquín supo con certeza absoluta que la historia continuaría, que cada animal necesitado que llegara a sus puertas sería otra oportunidad para devolver la gracia que había recibido aquel día. Cuando un campeón eligió ver más allá del engaño, hacia el corazón desesperado que lo motivaba, la mentira, que casi lo destruyó, se había convertido en la verdad más hermosa de todas, aunque la compasión, una vez sembrada, crece y se multiplica hasta el infinito en el fin.